días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, yo había venido acá a la central un par de veces y también les invadimos aquella vez cuando hicieron la actividad del pesebre, ¿se acuerdan? Creo que algunos estuvieron allí. No los conozco a todos, conozco a algunas de ustedes más que todo de rostro, pero gracias por invitarme, gracias por tenerme la confianza de poder dar el púlpito. No es fácil dar el púlpito a hermanos que no nos conocen. Así que gracias por ese permiso, ese atributo que me lo regalan a mí. Quiero agradecer a Dios porque predicar es un privilegio. Yo no sé si sos de predicar o no, si te agrada hablar al frente o no, pero es un privilegio, es un regalo de Dios enseñar a otros de la palabra. Y no solamente predican los ancianos, sino tampoco los pastores, sino que todos somos llamados a predicar de alguna forma. A mí me toca predicar en esta mañana estudiando un pasaje bíblico y sacando algunas lecciones, algunas aplicaciones para nuestra vida. El tema de esta mañana lo titulé Esclavo de todos. Esclavo de todos. La Biblia llama a todos los seguidores de Cristo a ser esclavos. Y uno dice, ¿qué tipo de llamado hace el Dios del cielo a toda la raza humana? Vamos a investigar hoy la historia de dos hermanos que le hicieron una petición al Señor Jesús. Y Jesús escarba la intención que tienen estos hermanos en su corazón y nos abre de par en par una enseñanza para nuestra vida como líderes, como hermanos que trabajamos o que tenemos el anhelo de aportar algo a la causa de Dios en su iglesia. El pasaje central está en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 10, y vamos a leer los versículos 35 al 45. Estos 10 pasajes, obviamente que no vamos a hablar en profundidad de todos ellos, vamos a hablar de aspectos generales de los pasajes a continuación que van a ser leídos y luego vamos a sacar algunas aplicaciones al respecto. Vamos a leer la primera parte de este pasaje que son los versículos 35 al 40. Dice el pasaje, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les preguntó, ¿qué queréis que os haga? Ellos le contestaron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Versículo 40. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Si miramos el Evangelio de Marcos, Marcos tiene dos grandes secciones y tiene un capítulo que es un capítulo de transición. Los primeros 7 capítulos, Marcos se preocupa en enseñarnos quién es Jesús, quién es el Hijo del Hombre, cuáles son las características de su identidad como Hijo de Dios. Los capítulos 9 al 16 se va a enfocar hacia dónde va el Señor Jesús. Y el capítulo número 8 nos va a enseñar el costo
el costo del discipulado. El bloque general de los capítulos 8 al 10 del Evangelio de Marcos, todas las experiencias que registra el evangelista son experiencias que describen cuál es la demanda del Evangelio para todos los que quieran ser seguidores de Jesús. Y en esta historia que encontramos de los hermanos Jacobo y Juan, Mateo nos dice que estaba la mamá también. O sea, era un asunto familiar. Era un anhelo, un proyecto de toda la familia. E inclusive se nombra al padre, hijos de Zebedeo. O sea, la familia entera tenía el plan con esta petición de alcanzar algo en el reino de Cristo, en el reino futuro. Fíjense que estos hermanos le hacen una petición a Jesús. Le dice el pasaje: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Este pedido, hermanos, este pedido tiene la misma naturaleza, es del mismo sentido cuando un niño le pide a un padre que le diga sí a todo. Papi, decime que sí. Antes de saber qué es lo que va a pedir. Pero esta pregunta, este pedido que le hacen los hermanos a Jesús, es un pedido peligroso, arrogante y cargado de egoísmo. Porque es un pedido que sería como hacer una oración de esta forma: Señor, te pedimos humildemente que tú hagas exactamente lo que nosotros te pedimos que hagas. Es una humildad disfrazada. Estos muchachos le hacen una petición. Y a veces, hermanos, cuando nosotros hacemos peticiones a Dios, es bueno recibir un no de Dios. Sería peligroso, sería riesgoso para la vida del cristiano si Dios respondiese de forma positiva, afirmativa y te diera todo lo que tú pidieras. Por amor a nosotros, muchas veces Dios nos va a decir que no. Por el bien nuestro, Dios muchas veces va a darte una negativa a tu petición. Jesús le dice, versículo 36, primero díganme qué quiere que haga por ustedes. Mira, a Dios le deleita escuchar tus anhelos. Por más de que Dios ya los conozca, por más de que Dios ya sepa lo que hay en tu corazón. Y además, por más que Él lo sepa, Dios tampoco tiene en cuenta las intenciones de tu pedido. Porque el corazón humano es transformado cuando uno habla con Dios. Por más de que Él sepa todo lo que le vas a decir, y por más de que tu pedido nazca de un corazón egoísta, Jesús anhela escucharte. ¿Qué quieren que haga? Dijo el Señor Jesús a estos hermanos. Este pedido que le hacen estos hermanos es un pedido totalmente alejado de la realidad que le estaba describiendo Cristo. ¿Saben que Jesús les estaba describiendo una realidad espiritual que estaba en total oposición a los sueños de estos jóvenes? Jesús en el versículo 33 le dice, ahora subimos a Jerusalén y allí va a pasar algo en mi persona. Dice el pasaje, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Estos jóvenes no estaban en armonía con la naturaleza del reino de Dios. Estos jóvenes querían tener los mejores cargos
en el futuro reino o gobierno del Mesías. Ahora, esta petición no nace de la nada, hermanos. Cuando miramos el contexto, hubo factores que hicieron que estos hermanos hicieran esta petición al Señor Jesús. Por ejemplo, en Marcos 10:30 está la historia del joven rico. ¿Se acuerdan de ese joven que le pidió a Jesús seguirlo? Y Jesús le dijo, tienes que hacer algo que te falta. Y a conclusión de esa historia, el Señor Jesús dice que va a ser muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y entonces aparece la discusión de quién iba a ser el mayor. Jesús en Mateo 19:28 les dice esto: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Estos jóvenes, cuando escucharon esto, nació en su corazón la posibilidad de sacar la cuenta. Dice, bueno, somos 12, va a haber 6 de un lado, 6 del otro. Al menos vamos a pedirle a Jesús que nos dé el primer trono de esos 6 y el primer trono de los otros 6. Estos muchachos, si bien estaban haciendo esta petición inadecuada, en un contexto totalmente opuesto al que le está describiendo el Señor Jesús, estos muchachos amaban a Jesús. Y si podemos decir algo a favor de ellos, es que ellos tenían fe en lo que le estaba diciendo el Señor Jesús. Un hombre como Cristo, el Hijo de Dios, que era menospreciado, que era perseguido, que dormía en una barca, que no tenía una casa acá en la tierra, que les anunciara que en el futuro se iba a establecer su reino aquí en la tierra. Estos muchachos tenían fe. Y si podemos decir algo a favor de Jacobo y Juan, es que estos muchachos creían en el futuro establecimiento del reino de Cristo. Ellos amaban al Señor Jesús. Y obviamente que ese amor se transmitía por sus conductos humanos. Vamos a ver más adelante que Jesús no se enojó, sino que Jesús profundizó ese amor y lo corrigió, lo llevó al plano correcto. Muchas veces, el corazón humano no está en armonía con los intereses del corazón de Dios. Y Jesús pacientemente lo que hace es corregir la intención incorrecta, inadecuada de estos hermanos. Pero el segundo factor que impulsa esta petición es que Jacobo, Juan y Pedro formaban el círculo íntimo de los apóstoles de Cristo. De hecho, Jacobo y Juan estuvieron, según Marcos 1:19, estuvieron en el primer grupo de los apóstoles que llamó Cristo. Juan fue el primer seguidor de Jesús. O sea, estos hombres, en momentos críticos de la vida del Salvador, fueron llamados por Cristo para que lo acompañasen en esos momentos. No eran un discípulo más. El Señor Jesús tenía a este trío, a Jacobo, Juan y Pedro, como el sostén emocional en esos momentos difíciles. Por ejemplo, en la transfiguración, Marcos 9:2. También lo vas a ver a esto en Marcos 14:33. En el Getsemaní, uno de los momentos terribles de Cristo, Jesús llevó a estos hombres. Estos dos factores empujaron para que estos muchachos le hicieran esta petición al Señor Jesús.
Estos muchachos tenían un problema con el orgullo. Estos muchachos tenían una falta de comprensión de lo que implica el concepto de servicio en el reino de los cielos. El cielo tiene un concepto del servicio, del poder, de la responsabilidad sobre otros totalmente diferente al nuestro y totalmente diferente a lo de estos jóvenes. Estos jóvenes reciben una respuesta de Cristo. Jesús les dice en el versículo 38, ustedes no saben lo que están pidiendo. Muchas veces los suplicantes que se acercan al reino de los cielos no saben qué están pidiendo. No saben qué están pidiendo. Estos muchachos querían gloria sin pasar por la cruz. Ellos anhelaban gloria sin sufrimiento. Buscaban honra sin pasar por la humillación. Y hoy en día hay una teología que enamora a las personas. Por ejemplo, el rapto secreto, hermanos. El argumento de un rapto secreto antes de la venida de Cristo es muy dulce al corazón humano, porque hace de que la humanidad, el cristiano, el seguidor de Jesús, no sufra en esta vida, porque el cristiano se va a ir a la presencia de Dios, y los que van a sufrir son los judíos. Ellos son un grupo de personas de segunda clase. La teología del rapto, por ejemplo, va en concordancia con la postura que tenía Santiago y Jacobo. Nosotros, cuando miramos lo que le dice Jesús, Él le dice, mira, ¿saben que yo voy a pasar por un vaso, voy a tener un trago amargo? Voy a ser bautizado, que tanto la copa como el bautismo son símbolos de experiencias en la Biblia. Miramos, por ejemplo, el término copa en la Biblia, y la copa es un símbolo de pasar por una experiencia puntual. En algunos pasajes es una experiencia grata, como por ejemplo en el Salmo 23:5. Pero Jesús, cuando oró en el Getsemaní, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús le está diciendo a estos jóvenes que sin cruz, sin humillación, no hay gloria. Nosotros, hermanos, nosotros no nos podemos identificar con el proyecto de la alegría de morar en la presencia de Dios sin antes pasar por la experiencia de la humillación, del dolor y de la entrega. Si bien nosotros no tenemos que morir o entregar o hacer algo extremadamente elevado por un hermano o una hermana, pero sí tenemos que identificarnos con lo que implica el reino de Cristo. El reino de Cristo demanda la disposición del cristiano a sufrir. Y hoy en día la teología de la prosperidad, seguramente han escuchado de eso, la teología de la prosperidad está atrapando a muchos corazones. De que siguiendo a Dios todo te va a ir bien. El Evangelio es muy diferente en este pasaje. ¿Y saben qué le dicen a estos muchachos? Jesús les dijo, ¿ustedes pueden pasar por esa experiencia? ¿Saben lo que demanda el reino de los cielos? ¿Saben que van a sufrir? ¿Saben la disposición que exige el reino de los cielos? Y estos muchachos dicen en el versículo 39, podemos. Sí, nosotros podemos. Estos jóvenes
Estos jóvenes consideraban que era el más alto honor entregar su vida, todo lo que tenían, todo lo que podían dar por su maestro. Otro aspecto a favor de estos jóvenes. ¿Pero se acuerdan en el huerto del Getsemaní cuando Jesús la estaba pasando mal y vino la turba asesina a buscarlo con palos? No quedó ninguno de los apóstoles. Lo abandonaron todos a Cristo. Estos jóvenes, en otras palabras, no se conocían. No sabían lo que estaban diciendo. Porque nosotros no podemos ser fieles a Dios por nuestros propios medios. Porque el discipulado, el servicio a Dios, tiene un precio. Tiene un precio. Nadie de nosotros puede ser fiel a Dios si no entiende la demanda de ese precio. Y la copa, estos jóvenes la debieron. Y abundante y completamente. Saben que Santiago, que es Jacobo, él fue el primer mártir, el primer discípulo en ser decapitado. Esto lo pueden leer en Hechos capítulo 12, 1 y 2, por Herodes Agripa. Oh, sí que bebió el bautismo y la copa de Cristo. Y de paso la palabra bautismo acá es pasar por una experiencia completa. Él pasó por la experiencia de la muerte, del costo, y bebió abundantemente el trago amargo que el Evangelio demanda. Y Juan, este discípulo y profeta, de hecho, fue el que más larga vida tuvo de todos los apóstoles. Fue el que más tuvo que soportar trabajos, vituperios y persecución. Jesús le dijo, miren, no les puedo asegurar el puesto que ustedes están pidiendo, porque están desordenados, no entienden las demandas del reino, pero sí les aseguro que van a sufrir. El camino que lleva a la gloria, hermanos, primero pasa por la cruz. Nosotros seguimos el sendero del crucificado. Nosotros seguimos una cruz. Obviamente que por el dolor, por el sufrimiento, por lo que pases en este mundo de dolor, no te vas a ganar el cielo. No me malentiendas. No es que subiendo las escaleras de rodillas, ¿no? Entregando muchas ofrendas, pasando necesidad. No entiendas mal el Evangelio de la Biblia. Pero lo que la Biblia sí nos enseña es la predisposición a entregar todo por Dios. La posibilidad de que te quedes sin nada, ni siquiera tu propia vida. Y ahora Cristo, ¿saben qué nos va a enseñar el Señor Jesús? Los verdaderos grandes según el cielo. El cielo llama grandes a ciertos hombres, a ciertas mujeres y a ciertos niños. Que es muy diferente, es muy distinto al que se maneja en el planeta Tierra. Y aquí entramos en los versículos 41 al 45. Fíjense lo que va a decir el pasaje. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero Jesús, llamándolo, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Dice la Biblia que los demás apóstoles, al escuchar el pedido de estos dos hermanos,
los aplaudieron. Se sintieron felices por este pedido. ¿Dice eso la Biblia? Mi Biblia dice se indignaron, se enojaron. ¿Alguien tiene alguna palabra diferente? Versículo 41. ¿No? Enojaron, indignaron. ¿Alguien tiene alguna palabra más? Pero saben, en el griego, cuando miramos nosotros la Biblia fue escrita en otro idioma, la palabra es alguien que tiene una aflicción muy grande. Es alguien que se siente molesto, alguien que se ofende. Dice la Biblia que todos los demás apóstoles se ofendieron, se enojaron, se sintieron dejados de lado. O sea, todos los apóstoles tenían el problema del orgullo, ninguno se salvaba. Y tú y yo tampoco nos salvamos. Porque el problema del orgullo es una oferta que está en todos lados en nuestro planeta hoy en día. Somos atormentados y tenemos que venir el sábado a la iglesia para dejar ese molde que nos da el mundo y empezar a entender el molde que nos quiere dar la palabra de Dios. Hoy vivimos, hermanos, en una sociedad hedonista y narcisista. Yo no sé si has escuchado esos términos, pero el hedonismo es una palabra en griego que tiene que ver con todo lo placentero. En la Grecia antigua hubo escuelas filosóficas que fomentaban el hedonismo. Por ejemplo, los estoicos y los epicúreos hablaban acerca de la palabra hedonismo. Son personas que les gusta sentirse bien, que todo lo que le trae algo incómodo en la vida lo dejan. Hoy en día se usa el término generación de cristal. ¿La han escuchado? La generación de cristal es una generación que no puede pasar por situaciones difíciles. Que todo lo que no causa placer a su corazón tiene que ser dejado a un lado. Y el narcisismo, en la mitología griega, Narciso era un joven que le decían que era tan hermoso que una vez fue a una fuente y se vio en el reflejo y se vio tan hermoso que se abrazó a sí mismo y se cayó al estanque y se ahogó. La figura de Narciso representa todo lo que hoy en día se toman las selfies, que de hecho la palabra selfie es yo. Las selfies tienen una connotación del ego, del orgullo humano. El Facebook, hermano, da tanta ganancia a este empresario Zuckerberg porque es un instrumento donde se toca el orgullo humano. Todos quieren mostrar que comen hoy. Y veo risas porque todos tenemos redes sociales. Alguno quizá más adulto dirá, no, eso no es lo mío. Guarda. Cuando los adultos toman las redes sociales, también agarran el vicio. ¿O no? Lo que está de trasfondo en las redes sociales es justamente esta propuesta hedonista y narcisista. La humanidad hoy en día no le gusta pelear, no le gusta, pelear en el sentido de hacer un esfuerzo por conquistar algo. Quieren todo fácil, quieren ser ellos el protagonismo de todo. Pero es una propuesta que va en total oposición a la propuesta del cielo. Son propuestas, estilos de vida totalmente diferentes. Ningún ser humano, hermano, ninguno, que se deja conducir por su naturaleza carnal, toma el rol de un siervo. Ninguno.
Al corazón pecaminoso no le gusta tomar la figura de un esclavo. Le parece detestable, porque el mundo tiene otro concepto del poder. Versículo 42. Ustedes saben que los que tienen poder se hacen señores de las naciones y los controlan y los dominan y ejercen opresión sobre los que están abajo. Ese es el concepto de poder que tiene nuestro mundo. Salomón era un hombre que, bueno, de hecho fue rey, pero observó el trato que tenían los políticos hacia las clases más de abajo. Lo que hoy Marx llamaría el proletariado, ¿no? Las clases subordinadas, las parias de la sociedad. Salomón dice, cuando vayas delante del rey, tú no puedes decirle, ¿qué haces? O sea, Salomón dice, mira, no te puedes manejar como quieres delante del rey, porque él es la autoridad. Y luego en el versículo 3 dice, y tampoco se te ocurra apresurarte a irte de su presencia. Porque el mundo, hermanos, el mundo tiene un concepto de poder, de autoridad diferente a la del cielo. Y permítanme leerles una cita de El Deseado. Muy interesante lo que dice Elena de White al respecto. Dice, en los reinos del mundo, la posición significaba engrandecimiento propio. Se obligaba al pueblo a existir para beneficio de las clases gobernantes. La influencia, la riqueza y la educación eran otros tantos medios de dominar al vulgo para que sirviera a los dirigentes. Las clases superiores debían pensar, decidir, gozar y gobernar. Las clases inferiores debían obedecer y servir. La religión, como todas las demás cosas, era asunto de autoridad. Se esperaba que el pueblo creyera y practicara lo que indicaran sus superiores. Se desconocía totalmente el derecho del hombre como hombre de pensar y obrar por sí mismo. O sea, no te podés manejar según tu propio esquema. Porque el reino de este mundo se maneja de esta forma. Cuantos más están abajo de ti, que solamente a tu tono de voz te obedecen, eres grande. Eres merecedor del aplauso de todo el mundo. Para el cielo, no es así. Este modelo debe ser erradicado de la iglesia. Miren lo que dice el versículo 43. Pero entre ustedes no será así. El mundo se maneja en estos términos. Que tú puedes dominar, controlar a los que están debajo de ti, pero en mi iglesia, en mi pueblo, dice Jesús. El reino de los cielos se maneja de una forma totalmente diferente. Dice el pasaje, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y de ahí viene el título, esclavo de todos. Será servidor de todos, porque la grandeza a los ojos de Dios no radica en la dimensión, en la proporción de cuántos están debajo de ti, sino a cuántos más podés hacer crecer. ¿Qué tipo de influencia estás ejerciendo en tu prójimo? Nosotros tenemos que erradicar de la iglesia el modelo de que el que está en tal o cual cargo es mayor. Porque el cielo
mira estas cuestiones de forma totalmente diferente. ¿Y cuál es el argumento de que se mire, se observe así y de manejarnos en la iglesia en estos términos? Porque el mismo Dios lo hizo, hermanos. Miren lo que dice el versículo 45. El Hijo del Hombre, Él que tenía toda la autoridad. Filipenses 2 nos describe de que Él estaba en la gloria, Él tenía todo el poder, Él tenía todo el honor, toda la honra de los ángeles, decidió humillarse y venir a este mundo oscuro, sucio y lleno de maldad. El Hijo del Hombre que tenía toda la posibilidad de hacerlo, Él prefirió vivir una vida humilde, dedicada a otros, consagrada a servir a otros, y no solamente una vida de humildad, de entrega, sino que además vino a morir. Y dice el apóstol Pablo, y no vino a morir en una muerte sencilla o común, vino a morir la muerte más vergonzosa de la historia. Muerte de cruz. Esta idea de grandeza no nos gusta. Tenemos que ser honestos porque nosotros preferimos ser servidos antes que servir. El apóstol Pablo dice, siendo libre para con todos, porque tú puedes elegir. Este es el modelo bíblico, pero tú puedes comportarte en la iglesia de forma diferente. El apóstol Pablo y Dios respeta la libertad de todo ser humano. Tú eliges cómo vivir, pero el modelo de la Biblia es este. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9 y 19, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos. El ser servidor es una decisión, es una elección de la vida. Es una forma de manejarnos en las cosas de Dios. Porque tu corazón va a querer salir en algún momento, pero tenemos que recordar el modelo de grandeza que el cielo nos da. El apóstol Pablo sigue diciendo en el siguiente capítulo, dice, no procurando mi propio beneficio. El servir a otros demanda de que te olvides de ti mismo, de que edifiques, de que construyas al prójimo. Dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos que sean salvos. Y acá encontramos el porqué de tantas personas descritas en la palabra de Dios que terminaron mal sus vidas. Porque el programa de Dios no calza con el programa de este mundo. Y uno de los profetas, por ejemplo, que tuvo una buena posición fue el profeta Isaías. Y nosotros sabemos cómo terminó el profeta Isaías. Por eso, nosotros tenemos que orar a Dios para que Él nos ayude a entender su propuesta de liderazgo acá en la tierra. No nos agrada que no se nos reconozca. No nos agrada, hermanos, trabajar en el anonimato. Todos queremos que se nos vea, que se nos aplauda. Acá estoy yo. Yo doné eso. Si no fuera por mí, ¿verdad? Eso hace un esclavo. La palabra servidor es la palabra doulos. Es una persona que vive en un marco de esclavitud. Es una persona olvidada, personas no tenidas en cuenta, que sus nombres hasta son desconocidos y ni que hablar de sus raíces étnicas. Son personas que no se las tiene en cuenta. Dios llama a la iglesia a servir en armonía a la naturaleza del reino de los cielos. Ahora que estudiamos el pasaje, tenemos que hacernos una aplicación personal. ¿Qué te deja a ti este pasaje? ¿Qué me deja a mí este pasaje?
¿Qué nos enseña este pasaje? Bueno, primeramente, que Jesús te quiere libertar de ti mismo. No confíes en ti. No confíes en ti. Porque en el momento en que menos te imagines, tu yo, tu ego, tu orgullo, tu naturaleza carnal va a salir a la luz. Ora como oraba el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy mal, estoy enfermo, no puedes confiar en ti. Jesús nos está diciendo que el reino de este mundo se maneja de forma peligrosa. Si tú te manejas de esa forma, vas a hacer peticiones equivocadas como hizo Jacobo y Juan. Cuídate de ti mismo. Este es el sentido de la vida cristiana. Segunda lección. El cristiano, hermanos, el tener un cargo en la iglesia, el tener una responsabilidad en la iglesia, no está para aprovecharte del hermano, mandar, hacer órdenes. Tú estás colocado en ese cargo para servir a los ojos del cielo. Sé grande a los ojos de Dios. Por más de que nadie te vea, por más de que nadie esté mirándote, haz las cosas, como decía, cuando estaba en el secundario jugaba al fútbol, ¿no? Teníamos el entrenador que decía, muchachos, a conciencia. Ezequiel, a conciencia, vamos. Vive con Dios a conciencia, aunque nadie te mire. La vida cristiana es saber de que el ojo divino está observando, el cielo está calificando tu trabajo acá en la iglesia. Hay una cita que les quiero leer en el Deseado, en la página 505, muy interesante. Y les digo, hermano, este mensaje es primero para mí. Para mí. Elena de Guay dice, en asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. Si un hermano piensa distinto a vos, hay una persona, y eso a veces lo hablo con mi esposa, ¿no? Pero ¿cómo me costaba que las personas me dijeran que no a un estudio bíblico? Hasta que entendí cómo se maneja el cielo. El cielo respeta tu conciencia. Ninguno debe dominar otra mente, juzgar por otro o prescribirle su deber. Sí puedes orientar, sí puedes aconsejar, pero no puedes dominar, dice el pasaje. Dios da a cada persona libertad para pensar y seguir sus propias convicciones. Tú eres libre ante Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Ninguno tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la de otro. En todos los asuntos en que hay principios en juego, cada uno esté asegurado en su ánimo. En el reino de Cristo no hay opresión señoril ni imposición de costumbres. Escuchen lo que hacen los ángeles del cielo, hermano. Los ángeles del cielo no vienen a la tierra para mandar y exigir homenaje, sino como mensajeros de misericordia para cooperar con los hombres en la elevación de la humanidad. Dios se maneja así. Los ángeles se manejan así. Yo quiero hacerte las preguntas porque yo me las hice. Cuando trabajas en las cosas de Dios, ¿con cuánto esfuerzo lo haces? Quizá haces mejor tu trabajo, dedicas más tiempo a tu familia, que no está mal, pero el primer lugar es Dios.
¿Con qué motivación haces las cosas acá en la iglesia? ¿Estás haciendo las cosas que te tocan a conciencia según tus posibilidades? ¿Estás esperando que los demás te aplaudan, que te reconozcan, que te alaben en lo que has hecho para la causa de Dios? Yo deseo que podamos pensar en esto. Termino con esta cita. Dios ha prestado talentos a los hombres, no para fomentar su orgullo o para excitarlos. No para fomentar su orgullo o para excitarlos a sentir envidia. O sea, Dios no te da la capacidad de ser bueno en algo para que te alabes, para que te hagas millonario. Y ojalá fueras millonario, pero dice la Biblia que hay un riesgo, ¿no? Para entrar al reino de los cielos. Pero no es el sentido eso, de lo que Dios te ha dado, la capacidad, las habilidades que Dios te ha dado. No para que te sientas mejor, para que saques ventaja. Dice Elena de White, sino para que lo usen para su gloria. Hermano, hagas lo que hagas. ¿Te cuesta hablar al frente? Perfecto, pero seguramente tenés alguna habilidad. Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado cualidades, no para que las aproveches para tu propia gloria, sino que sea un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo deseo de corazón que en esta hora podamos ser esclavos de todos, sirvientes de todos, trabajando en nuestro propio ego y trabajando para la causa de Dios de la mejor forma. Ustedes tienen que formar líderes pronto acá en la iglesia. Yo les animo a que los nombres que la junta directiva va a trabajar puedan ser nombres elegidos bajo el espíritu de la oración, que puedan ser nombres a conciencia de hombres, de líderes que tengan el corazón de Dios. Ojalá que podamos pasar nosotros como cristianos por esta experiencia, que hagamos lo mejor para la causa de Dios. Que Dios les bendiga ricamente.